El sol apenas había salido cuando sonó la alarma en la central de bomberos. Andrés, un hombre de 35 años con ojos decididos y un uniforme impecable, saltó de la cama sin dudarlo. En minutos, él y su equipo estaban en camino al lugar del incendio. Las calles de la ciudad aún estaban tranquilas, pero el corazón de Andrés latía acelerado, sabía que cada segundo contaba. Al doblar la esquina, vieron el humo negro elevándose hacia el cielo. Un edificio antiguo de 5 pisos estaba en llamas. Andrés bajó del camión y de inmediato comenzó a coordinar a su equipo. Algunos bomberos desenrollaban las mangueras, mientras otros ayudaban a los residentes a salir del edificio. El calor era intenso y Andrés podía sentir el sudor corriendo por su rostro. A medida que las personas salían del edificio, Andrés las contaba mentalmente. Algo no estaba bien, faltaba alguien. Un vecino gritó que había un anciano en el 5º piso que aún no había salido. Sin pensarlo 2 veces, Andrés ajustó su máscara de oxígeno y entró en el edificio. El humo era denso, dificultando la visión. Subía las escaleras sintiendo que el calor aumentaba con cada paso. El edificio gemía y crujía a su alrededor. En el 5º piso, Andrés escuchó un débil grito. Siguiendo el sonido, llegó a una puerta cerrada. Con un fuerte golpe, derribó la puerta y entró. En el suelo, un anciano estaba desmayado. Andrés no perdió tiempo, cargó al hombre sobre sus hombros y comenzó a bajar las escaleras. El peso extra hacía cada paso más difícil. El fuego se propagaba rápidamente y Andrés podía escuchar cómo el edificio empezaba a derrumbarse. Con el corazón acelerado y los músculos ardiendo por el esfuerzo, Andrés finalmente alcanzó la salida. Apenas habían cruzado la puerta cuando parte del techo se desplomó detrás de ellos. Exhausto, Andrés colocó al anciano en la camilla de la ambulancia y observó mientras los paramédicos lo atendían. En ese momento, cubierto de cenizas y jadeando, Andrés sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había arriesgado su vida, pero logró salvar a alguien. Poco sabía él que ese rescate cambiaría su vida para siempre. 3 días después del rescate, Andrés decidió visitar al anciano en el hospital. Quería saber cómo se estaba recuperando el señor. Al entrar en la habitación blanca y sencilla, Andrés sintió una extraña familiaridad que no podía explicar. El anciano, llamado Ramón, estaba sentado en la cama, pareciendo frágil pero alerta. Sus ojos se iluminaron al ver a Andrés. ¿Eres tú el bombero que me salvó?, exclamó Ramón con voz ronca, pero llena de gratitud. Andrés sonrió y se acercó a la cama. Comenzaron a conversar sobre el incendio. Ramón no recordaba mucho, solo el miedo y el humo. Andrés le contó cómo lo encontró y lo sacó del edificio. A medida que conversaban, descubrieron coincidencias sorprendentes, ambos habían nacido en el mismo pequeño pueblo, a cientos de kilómetros de allí. Sus apellidos eran parecidos, algo que no era común. «Qué pequeño es el mundo», comentó Andrés riendo. Comenzaron a hablar sobre sus familias, y Andrés mencionó que su madre, Elena, había sido criada solo por su abuela. Al escuchar el nombre Elena, Ramón se puso pálido. Sus manos comenzaron a temblar y sus ojos se llenaron de lágrimas. Andrés, preocupado, le preguntó si todo estaba bien. Con voz entrecortada, Ramón reveló: «Elena. Ese es el nombre de mi hija, una hija que no veo desde hace más de 30 años». La habitación quedó en silencio. Andrés sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Miró a Ramón, un hombre que hasta hacía pocos días era un extraño, y vio su propia nariz, sus ojos. ¿Tú eres mi abuelo?, preguntó Andrés con la voz apenas saliendo. Ramón asintió lentamente, con lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado. «Parece que sí, hijo mío, parece que el destino nos unió de una forma que nunca podría haber imaginado». Andrés se sentó en la silla junto a la cama, aturdido. El hombre por el que había arriesgado su vida para salvar resultó ser su propio abuelo, un abuelo que ni siquiera sabía que existía. Las preguntas se acumulaban en la mente de Andrés, pero por ahora lo único que podía hacer era sostener la mano de Ramón, creando una conexión que trascendía el tiempo perdido. Andrés salió del hospital con la cabeza dando vueltas.
Necesitaba hablar con su madre, Elena. Al llegar a casa, la encontró en la cocina preparando la cena. Mamá, necesito contarte algo importante, dijo Andrés con voz seria. Elena miró a su hijo, notando su expresión preocupada. Se sentaron en la mesa de la cocina y Andrés comenzó a contarle sobre su visita al hospital y el sorprendente descubrimiento. A medida que Andrés hablaba, el rostro de Elena pasó por una serie de emociones, sorpresa, confusión y, finalmente, una mezcla de ira y dolor. Comenzó a temblar ligeramente. ¿Mi papá?, susurró Elena. Pero él nos abandonó cuando yo era un bebé, al menos eso fue lo que siempre me dijo la abuela. Andrés tomó la mano de su madre. Él dice que no fue así, mamá. Creo que hay más en esta historia. Elena respiró hondo, tratando de calmarse. Le contó a Andrés la historia que había escuchado toda su vida. Su padre había desaparecido un día, dejándola al cuidado de su abuela, sin ninguna explicación. Crecí creyendo que no le importábamos, dijo Elena con tristeza. Mamá, ¿y si hablamos con él juntos para escuchar su versión de la historia?, sugirió Andrés. Después de un momento de duda, Elena aceptó. Al día siguiente, madre e hijo entraron en la habitación del hospital. Ramón, al ver a Elena, se quedó sin palabras. Lágrimas corrían por su rostro arrugado. Mi hija, susurró. Elena se quedó paralizada por un momento, mirando al hombre que no veía desde hacía décadas. Luego, con voz temblorosa, preguntó: ¿por qué nos dejaste? Ramón, con dificultad, comenzó a contar su historia. Había sido encarcelado injustamente, acusado de un crimen que no cometió. Pasó años en la cárcel luchando por demostrar su inocencia. Cuando finalmente fui liberado, explicó Ramón, ustedes habían desaparecido. Busqué por todas partes, pero nunca logré encontrarlas. La habitación quedó en silencio mientras Elena absorbía la información. Andrés observaba, sintiendo el peso de años de malentendidos y dolor. Lentamente, Elena se acercó a la cama, sus manos temblaban cuando tocó el rostro de Ramón. Papá, dijo con la voz apenas un susurro. En ese momento, décadas de separación comenzaron a disolverse. Andrés observaba emocionado mientras su madre y su abuelo recién descubierto daban los primeros pasos para curar las heridas del pasado. En los días que siguieron, Andrés, Elena y Ramón se reunieron varias veces en el hospital. Cada encuentro estaba cargado de emoción, con nuevas revelaciones y viejas heridas siendo expuestas. Ramón, aún débil por el incendio pero decidido a aclarar todo, contó en detalle los eventos que lo separaron de su familia. Explicó cómo fue acusado injustamente de un robo, cómo el juicio fue apresurado e injusto, y cómo pasó años luchando por demostrar su inocencia en prisión. Todos los días pensaba en ustedes, dijo Ramón con la voz entrecortada. Soñaba con el día en que podría abrazar a mi hija nuevamente. Elena escuchaba, a veces en silencio, a veces haciendo preguntas difíciles. ¿Por qué no intentaste contactarnos cuando fuiste liberado?, preguntó en un momento. Ramón explicó que, al salir de la cárcel, descubrió que su esposa había fallecido y que Elena había desaparecido. Busqué durante años, dijo, pero sin recursos y con mi nombre manchado, era como buscar una aguja en un pajar. Andrés observaba la interacción entre su madre y su abuelo, actuando a menudo como mediador cuando las emociones se intensificaban demasiado. Veía el dolor en los ojos de ambos, Ramón, arrepentido por los años perdidos, y Elena, luchando por reconciliar la imagen del padre ausente con el hombre que tenía frente a ella. Hubo momentos de tensión cuando viejas heridas salían a la superficie. Elena lloró al hablar sobre crecer sin padre, sobre los cumpleaños y graduaciones que Ramón se perdió. Ramón, por su parte, compartió la angustia de estar encarcelado, impotente para ayudar a su familia. Poco a poco, sin embargo, la ira y la tristeza comenzaron a dar paso a la comprensión. Andrés vio a su madre relajarse lentamente, su rostro suavizándose. Ramón apretó la mano de su hija con lágrimas en los ojos. Lo que importa es que ahora estamos juntos, respondió Elena. Andrés sintió un nudo en la garganta. Allí, en esa habitación de hospital,
estaba presenciando el comienzo de una curación que parecía imposible días atrás. Sabía que el camino sería largo, pero los primeros pasos ya se habían dado. Con Ramón aún recuperándose en el hospital, Andrés se encargó de organizar reuniones regulares entre su abuelo recién descubierto y su madre, Elena. Al principio, esas visitas eran tensas e incómodas, el silencio a menudo llenaba la habitación, interrumpido solo por el pitido de las máquinas hospitalarias. Pero Andrés era persistente. Llevaba álbumes de fotos de casa, usándolos para iniciar conversaciones. Elena, al principio vacilante, comenzó a compartir historias de su infancia con su abuela. Ramón escuchaba atentamente, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y tristeza por todo lo que se había perdido. En una de esas visitas, Ramón le pidió a Andrés que trajera una vieja caja que estaba guardada en su apartamento. Cuando abrieron la caja en el hospital, encontraron una colección de cartas amarillentas y fotos antiguas. «Escribí una carta para ti todos los meses que estuve encarcelado», dijo Ramón a Elena con la voz temblorosa, aunque sabía que probablemente nunca llegarían a ti. Elena, con manos temblorosas, tomó las cartas y comenzó a leer en voz alta. La emoción la embargaba mientras las palabras de amor, arrepentimiento y esperanza de Ramón llenaban la habitación. Andrés observaba emocionado mientras su madre y su abuelo lloraban juntos, décadas de dolor y añoranza finalmente encontrando expresión. Poco a poco, las conversaciones se volvieron más fáciles. Ramón contaba sobre su vida después de la prisión, sus intentos frustrados de encontrar a la familia y los trabajos que tuvo. Elena hablaba sobre su juventud, su matrimonio y el nacimiento de Andrés. En un momento conmovedor, Elena trajo su álbum de bodas. «Me hubiera gustado que hubieras estado allí para llevarme al altar», dijo suavemente a Ramón. El anciano tocó la foto con cariño. «Yo también, hija mía. Pero estoy aquí ahora, si me aceptas». Andrés vio a su madre dudar por un momento antes de abrazar a Ramón. Fue un abrazo torpe, aún lleno de reservas, pero fue un comienzo. Con cada visita, cada historia compartida, Andrés veía cómo se fortalecían los lazos entre su madre y su abuelo. Las heridas del pasado aún estaban ahí, pero ahora también había esperanza y el deseo mutuo de construir un futuro juntos. Cuando llegó el día en que Ramón recibiría el alta del hospital, Andrés le propuso una idea a su madre, Elena, que su abuelo se mudara cerca de ellos. Elena, aún cautelosa pero viendo el esfuerzo genuino de su padre por reconectar, aceptó después de cierta duda. Andrés encontró un pequeño apartamento a unas pocas cuadras de su casa. En los días que siguieron, él, Elena y su esposa, Ana, trabajaron juntos para preparar el nuevo hogar de Ramón. Pintaron las paredes, montaron muebles y decoraron el espacio con algunas de las fotos y recuerdos que Ramón había guardado durante tantos años. El día de la mudanza, Ramón se emocionó al ver el esfuerzo de la familia. «Nunca pensé que volvería a tener esto», dijo con lágrimas en los ojos, mirando alrededor del acogedor apartamento. Poco a poco, Ramón fue integrándose a la rutina familiar. Andrés y Ana lo invitaban a cenas semanales en su casa. Al principio, estos encuentros eran un poco incómodos. Ramón, no acostumbrado a estar en familia, a veces se quedaba en silencio, solo observando las interacciones. Pero con el tiempo, comenzó a soltarse, contando historias de su juventud y haciendo reír a Andrés y Ana con sus aventuras. Elena, inicialmente reservada, comenzó a hacer preguntas sobre la familia que nunca conoció, sobre los padres de Ramón y sobre cómo había conocido a su madre. Los domingos, la familia comenzó a hacer paseos juntos. Iban al parque, donde Ramón se sentaba en un banco y observaba a Andrés jugar fútbol con los niños del barrio. O iban a un café cercano, donde compartían historias sobre la semana. Día tras día, Elena fue bajando sus defensas. Comenzó a llamar a Ramón durante la semana solo para ver cómo estaba. A veces, pasaba por su apartamento después del trabajo, llevándole un plato de comida casera o simplemente para conversar. Andrés observaba estos cambios con el corazón lleno de alegría. Veía cómo su madre sonreía más, cómo sus ojos brillaban cuando hablaba sobre algo que Ramón había dicho o hecho, y veía a su abuelo esforzándose por ser presente y amoroso, siempre dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario. Hubo desafíos, por supuesto.
A veces, Elena se sentía abrumada con la responsabilidad de cuidar a su padre anciano. Ramón, por su parte, luchaba con sentimientos de culpa por no haber estado presente durante tantos años. En momentos como esos, Andrés actuaba como mediador, recordando a todos el milagro que los había reunido. Un día, durante una cena familiar, Ramón levantó su vaso e hizo un brindis. Por la familia, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Durante mucho tiempo pensé que había perdido esto para siempre. Gracias por darme una segunda oportunidad. Elena, con lágrimas en los ojos, levantó su vaso también. Por la segunda oportunidad, dijo suavemente. Andrés miró alrededor de la mesa a su esposa, Ana, su madre, Elena, y su abuelo, Ramón, 3 generaciones reunidas, aprendiendo a convivir, a apoyarse. Sabía que el camino aún sería largo, que habría más desafíos por delante, pero en ese momento sintió una profunda gratitud por el milagro que había ocurrido en sus vidas. La familia que una vez estuvo destrozada ahora se estaba curando, día tras día, conversación tras conversación. Y Andrés sabía que, sin importar lo que viniera en el futuro, lo enfrentarían juntos. A pesar del progreso logrado, la integración de Ramón a la familia no estuvo exenta de desafíos. Hubo días en que las viejas heridas parecían abrirse de nuevo, trayendo a la superficie emociones reprimidas durante años. Elena, en particular, a veces se sentía abrumada. Había momentos en que la presencia constante de Ramón la hacía revivir el dolor de crecer sin un padre. En una tarde particularmente difícil, desahogó sus sentimientos con Andrés. A veces no sé si puedo hacer esto, dijo con lágrimas en los ojos. Hay tanta historia, tanto dolor. Andrés la escuchó pacientemente, ofreciéndole consuelo. Entendía que el proceso de curación no sería lineal, que habría altibajos. Ramón también enfrentaba sus propias batallas internas. El peso de la culpa por no haber logrado encontrar a su familia antes a veces lo consumía. Había noches en que quedaba despierto repasando en su mente todas las oportunidades perdidas, todos los momentos que no pudo compartir con su hija y su nieto. Un día, una acalorada discusión entre Elena y Ramón amenazó con deshacer todo el progreso que habían hecho. Comenzó con un comentario aparentemente inofensivo sobre el pasado, pero rápidamente escaló a acusaciones y lágrimas. Andrés, al ver la situación deteriorarse, intervino con voz firme pero amable. Miren a dónde hemos llegado, dijo. Hace unos meses ni siquiera sabíamos de la existencia del otro, y ahora estamos aquí, como una familia. Sí, hay dolor, hay historia, pero también hay amor y la oportunidad de un nuevo comienzo. Las palabras de Andrés, llenas de pasión y sinceridad, tocaron profundamente a Elena y Ramón. Se miraron, viendo más allá de la ira momentánea y reconociendo el deseo mutuo de hacer que las cosas funcionaran. Lo siento, papá, dijo Elena suavemente. Esto no es fácil, pero quiero intentarlo. Ramón asintió con lágrimas en los ojos. Yo también, hija mía. Prometo que me esforzaré más. En ese momento, los 3 se abrazaron. Fue un abrazo que simbolizaba no solo el amor familiar, sino también el compromiso de superar juntos los obstáculos que vinieran. A partir de ese día, hubo un cambio sutil pero significativo. Cuando surgían conflictos, en lugar de distanciarse, se esforzaban por acercarse. Conversaban más abiertamente sobre sus miedos y frustraciones, buscando comprensión mutua. Andrés, observando esta evolución, sintió un profundo orgullo por su familia. Estaban aprendiendo, creciendo, sanando juntos. Y sabía que, sin importar cuán difícil fuera el camino, lo recorrerían lado a lado. Con el paso del tiempo, la familia desarrolló un hábito que se convirtió en un tesoro para todos: compartir historias. Generalmente, en las noches de los viernes, después de la cena, se reunían en la sala de estar de Andrés. Cada uno con una taza de té caliente en las manos, listos para sumergirse en el pasado y conocerse mejor unos a otros. Ramón, con sus ojos brillando de emoción, encantaba a todos con cuentos de su juventud. Hablaba sobre cómo conoció a la madre de Elena, describiendo el vestido que ella llevaba el día en que se enamoraron a primera vista. Contaba sobre los trabajos que tuvo después de salir de prisión, las personas que conoció,
los lugares que visitó en su búsqueda incansable por su familia perdida. Hubo momentos en los que casi me rendí, admitió Ramón una noche con voz baja, pero algo dentro de mí siempre me decía que continuara buscando. Elena, por su parte, compartía recuerdos de su infancia con su abuela. Hablaba sobre las dificultades de crecer sin un padre, pero también sobre los momentos de alegría y las lecciones que aprendió. Recuerdo que siempre miraba a los hombres mayores en la calle, dijo una vez con una sonrisa triste. Imaginaba si alguno de ellos podría ser mi papá. Andrés contaba sobre sus experiencias como bombero, incluyendo, por supuesto, el fatídico rescate que había reunido a la familia. Describía el miedo que sentía cada vez que entraba en un edificio en llamas, pero también la satisfacción de salvar vidas. Nunca imaginé que un día salvaría a mi propio abuelo, dijo, mirando con cariño a Ramón. Estas sesiones de cuentacuentos se convirtieron en momentos preciados para la familia. Llenaban los vacíos del pasado, ayudando a cada uno a comprender mejor a los demás y a sí mismos. Risas y lágrimas se mezclaban mientras 3 generaciones descubrían su historia compartida. Ana, la esposa de Andrés, a menudo permanecía en silencio, absorbiendo todo, pero su presencia era fundamental, ofreciendo apoyo silencioso y ocasionalmente haciendo preguntas que llevaban a nuevas revelaciones. Con cada historia compartida, los lazos entre ellos se fortalecían. Las heridas del pasado, aunque aún presentes, comenzaban a cicatrizar. En lugar del dolor y la ausencia, crecía una nueva comprensión y un nuevo aprecio por el camino que cada uno había recorrido para llegar hasta allí. Y así, noche tras noche, historia tras historia, la familia reconstruía no solo su pasado, sino también su presente y su futuro. Juntos estaban escribiendo un nuevo capítulo, un capítulo de reconciliación, amor y esperanza. A medida que se acercaba el aniversario de 1 año desde el reencuentro de la familia, Andrés tuvo una idea. Propuso una gran celebración, no solo para conmemorar el cumpleaños de Ramón, sino también para marcar el nuevo comienzo que todos habían encontrado juntos. Elena, inicialmente dudosa acerca de una gran reunión, terminó involucrándose por completo en los preparativos. Ella y Andrés pasaron semanas planificando cada detalle, desde el menú hasta la decoración. El gran día llegó un sábado soleado. El patio trasero de la casa de Andrés se había transformado. Mesas cubiertas con manteles de colores estaban esparcidas por el césped. Flores frescas adornaban cada centro de mesa. Globos de colores bailaban con la suave brisa. Pero la verdadera sorpresa estaba en los invitados. Andrés y Elena habían hecho un esfuerzo extraordinario para localizar a antiguos amigos y vecinos de Ramón, personas a las que no veía desde hacía décadas. Uno a uno, fueron llegando. Cada rostro familiar traía una ola de emociones para Ramón. Cuando Ramón salió al patio, se quedó paralizado por un momento. Sus ojos recorrieron los rostros sonrientes a su alrededor, algunos conocidos, otros nuevos, todos allí para celebrar con él. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Feliz cumpleaños, papá», dijo Elena suavemente, abrazándolo. La fiesta fue un torbellino de emociones. Ramón reía y lloraba mientras se reconectaba con viejos amigos, compartiendo historias y recordando los buenos tiempos. Andrés observaba, su corazón lleno de alegría al ver a su abuelo tan feliz. En medio de la celebración, Elena pidió la atención de todos. Con la voz entrecortada por la emoción, pronunció un discurso conmovedor. «Hace 1 año, no sabíamos que este hombre maravilloso existía en nuestras vidas», comenzó, mirando a Ramón. «Hoy no puedo imaginar nuestras vidas sin él. Papá, gracias por nunca rendirte en buscarnos». Luego se volvió hacia su hijo. «Y Andrés, gracias por tu heroísmo, que nos reunió de una manera que nadie podría haber previsto». Hubo aplausos y más lágrimas. Ramón, abrumado por la emoción, solo pudo abrazar a su hija y a su nieto, sin palabras para expresar lo que sentía. La fiesta continuó hasta la noche. Hubo música, baile y muchas risas. Se compartieron historias, se formaron nuevas amistades. Era más que una celebración de cumpleaños, era una celebración de segundas oportunidades, de familias reunidas, de nuevos comienzos. Cuando el último invitado se fue y la familia comenzó a limpiar, todos estaban exhaustos pero felices.
Ramón, sentado en una silla en el jardín, miraba a Elena y a Andrés. Gracias, dijo simplemente, su voz cargada de emoción, por todo. Elena sonrió y tomó la mano de su padre. Andrés puso una mano en el hombro de su abuelo. No se necesitaban palabras. Allí, bajo las estrellas, sabían que habían encontrado algo precioso, una familia completa, curada, lista para enfrentar el futuro juntos. Unos meses después de la gran celebración, Andrés y Ana reunieron a la familia para una cena especial. Había un brillo de emoción en los ojos de la pareja, que no pasó desapercibido para Elena y Ramón. Después del postre, Andrés carraspeó, llamando la atención de todos. Con una sonrisa radiante, anunció: Ana y yo tenemos una noticia para compartir, vamos a tener un bebé. La sala estalló en alegría. Elena abrazó a su hijo y a su nuera con lágrimas de felicidad en los ojos, pero fue la reacción de Ramón la que más tocó a todos. El anciano se quedó en silencio por un momento, con los ojos llorosos, antes de decir con la voz entrecortada: ¿Voy a ser bisabuelo? En los meses que siguieron, Ramón se convirtió en una presencia constante en la casa de Andrés y Ana. Pasaba horas conversando con la barriga creciente de Ana, contando historias familiares y prometiendo todo tipo de aventuras al bebé que estaba por venir. Andrés, por su parte, pasó a dedicar aún más tiempo a su abuelo. Caminaban juntos por el parque mientras Ramón compartía consejos sobre la paternidad y la vida. Lo más importante, solía decir Ramón, es estar presente. No cometas el mismo error que yo. Cuando finalmente llegó el día del nacimiento, toda la familia se reunió en el hospital. Tras horas de espera ansiosa, Andrés salió de la sala de partos con un pequeño bulto en los brazos. Conozcan a Ramón, dijo, presentando al recién nacido a la familia. El viejo Ramón, al escuchar que el bebé llevaba su nombre, no pudo contener las lágrimas. Con manos temblorosas, sostuvo a su bisnieto por primera vez. Hola, pequeño Ramón, susurró. Bienvenido a la familia. En los meses y años que siguieron, el pequeño Ramón creció rodeado del amor de 4 generaciones. Aprendió a caminar sosteniendo las manos callosas de su bisabuelo, escuchó historias familiares en el regazo de su abuela Elena, y fue enseñado sobre el coraje y el deber por su padre, Andrés. El viejo Ramón, incluso en su avanzada edad, encontró una nueva energía en la presencia de su bisnieto. Se convirtió en una figura constante en la vida del niño, compartiendo no solo historias, sino también valor y lecciones de vida. Un día soleado, mientras observaba a Andrés jugar con el pequeño Ramón en el patio, el viejo Ramón se volvió hacia Elena. Mira lo que hemos construido, hija mía. De tanto dolor y separación ha surgido tanta alegría y amor. Elena asintió, apretando la mano de su padre. Sí, papá. Esta es nuestra familia. Imperfecta, con cicatrices, pero fuerte y unida. Y así, la historia que comenzó con un heroico rescate continuaba desarrollándose. El legado de amor, perdón y familia, pasado de generación en generación, era un testimonio vivo de la fuerza de los lazos familiares y de las sorprendentes vueltas que la vida puede dar. A medida que el tiempo pasaba, el viejo Ramón, aunque cada vez más frágil, se aferraba a la vida con la firmeza de quien aún tiene mucho que ofrecer. Disfrutaba de cada momento que podía compartir con su bisnieto, con su hija y su nieto. Las cenas familiares, los paseos por el parque y las largas conversaciones se habían vuelto el centro de su mundo. Sabía que su tiempo era limitado, pero no temía lo que estaba por venir, porque finalmente había encontrado lo que más había anhelado, una familia. Unos años después, Ramón falleció tranquilamente en su casa, rodeado de sus seres queridos. Sus últimos días estuvieron llenos de cariño, visitas de amigos y familiares, y momentos de paz. En su funeral, la familia se reunió nuevamente, no para lamentar su partida, sino para celebrar su vida y todo lo que había significado para ellos. Las historias compartidas, las segundas oportunidades y el amor incondicional que había florecido en sus últimos años se convirtieron en su legado. Elena, con lágrimas en los ojos, se despidió de su padre en silencio, pero con el corazón lleno de gratitud. Sabía que, aunque había crecido sin él, Ramón había dejado una huella imborrable en su vida en los últimos años.
Andrés, sosteniendo a su hijo en brazos, miró la lápida de su abuelo y se prometió a sí mismo que siempre mantendría vivo su recuerdo. Con el paso de los días, la vida continuó. Andrés, Ana y su hijo, Ramón, siguieron adelante, llevando consigo todas las lecciones y el amor que el viejo Ramón les había dejado. Elena encontró paz en saber que, aunque los años habían sido duros, había logrado sanar una herida que pensaba que nunca se cerraría. La familia, ahora más unida que nunca, continuó creciendo, compartiendo sus propias historias y forjando nuevos recuerdos. Cada vez que el pequeño Ramón preguntaba sobre su bisabuelo, Andrés sonreía y le contaba la historia de cómo un valiente bombero rescató a un anciano en un incendio y descubrió algo mucho más grande que él mismo, el verdadero significado de la familia. El legado de Ramón perduraría para siempre en las vidas de aquellos que lo amaban, y su historia se convertiría en un recordatorio de que, a veces, las segundas oportunidades nos dan lo que no sabíamos que necesitábamos. Los años pasaron, y aunque la vida siguió su curso, la presencia de Ramón se sentía constantemente en cada rincón de la familia. Andrés, ahora padre de un adolescente llamado Ramón, siempre encontraba momentos para compartir las enseñanzas que su abuelo le había dejado. El joven Ramón, lleno de curiosidad, a menudo preguntaba más sobre la vida de su bisabuelo, fascinado por las historias de coraje, segundas oportunidades y amor incondicional que tanto le contaban. Una tarde de verano, mientras Andrés y su hijo caminaban por el parque donde solían pasear con el viejo Ramón, el joven preguntó: «Papá, ¿crees que yo seré tan valiente como el abuelo Ramón?». Andrés sonrió, recordando los muchos momentos que había compartido con su abuelo. «No se trata solo de ser valiente, hijo. Tu bisabuelo no solo fue valiente por arriesgar su vida como bombero, sino por tener el coraje de enfrentar su pasado, de buscar el perdón y de querer reconstruir lo que pensó que había perdido para siempre. El verdadero coraje está en aprender a amar, incluso cuando parece difícil, y en nunca rendirse». El joven Ramón asintió, como si entendiera más de lo que dejaba ver. Desde ese día, parecía que el legado de su bisabuelo comenzaba a tomar una forma más profunda en su corazón. Ya no era solo una historia que escuchaba a menudo, era un ejemplo a seguir, una fuente de inspiración. Mientras la familia seguía adelante, Andrés y Ana decidieron que era el momento de realizar un viaje al pequeño pueblo donde había nacido Ramón. Quisieron llevar a su hijo para que pudiera conocer sus raíces, caminar por las mismas calles por las que su bisabuelo había caminado y entender mejor de dónde venía su familia. Elena, aunque reacia al principio, también se unió al viaje. Sabía que era una oportunidad de cerrar un capítulo y de honrar la memoria de su padre de una manera especial. El pequeño pueblo no había cambiado mucho a lo largo de los años. Sus calles empedradas y casas antiguas evocaban recuerdos de una vida pasada, una vida que Ramón siempre mencionaba con nostalgia. La familia caminó por el centro del pueblo, visitaron la vieja iglesia y el cementerio, donde Andrés y Elena encontraron las tumbas de sus antepasados. Fue un momento emotivo, especialmente para Elena, que se sintió más conectada con la historia de su familia de lo que jamás había imaginado. Una tarde, mientras estaban en la plaza central, un hombre mayor, que había sido amigo de Ramón, se les acercó. Con una sonrisa amable, lo saludó y dijo: «Ustedes deben ser la familia de Ramón. Siempre hablaba de ustedes. Era un buen hombre, y aunque tuvo tiempos difíciles, siempre supimos que su corazón estaba en el lugar correcto». Elena, sorprendida por el encuentro, sonrió y agradeció las palabras del hombre. «Mi padre hablaba mucho de este lugar», dijo Elena. «Para él, siempre fue su hogar, aunque estuvo lejos tantos años». El hombre asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. El hogar no siempre es un lugar físico. Es donde están las personas que amas y donde encuentras paz. Ramón encontró su hogar en ustedes. Elena, conmovida, agradeció nuevamente antes de que el hombre se alejara. En ese momento, comprendió algo que había tardado mucho en aceptar: su padre, aunque había estado ausente durante gran parte de su vida, nunca había dejado de amarla ni de buscar la manera de volver a su lado. El viaje al pueblo marcó un punto importante para la familia. Volvieron a casa con un renovado sentido de conexión con su historia y con el legado de Ramón más vivo que nunca.
A medida que pasaban los años, Andrés y Ana vieron crecer a su hijo, quien llevaba con orgullo el nombre de su bisabuelo. El joven Ramón, inspirado por las historias que había escuchado a lo largo de su vida, decidió convertirse en bombero, siguiendo los pasos de su abuelo y honrando así el legado de valentía y servicio que le habían dejado. Para Andrés y Elena, fue un momento de gran orgullo, pero también de emociones encontradas, pues sabían que el trabajo que su hijo había elegido traía consigo riesgos, pero también una profunda gratificación. El día en que el joven Ramón se graduó de la Academia de Bomberos, toda la familia estaba presente para apoyarlo. Elena, con lágrimas en los ojos, vio a su nieto recibir su placa, recordando a su padre y lo mucho que hubiera querido estar allí para presenciar ese momento. Andrés, por su parte, sentía una mezcla de orgullo y nostalgia, viendo en su hijo el reflejo de su abuelo y el impacto que el viejo Ramón había tenido en sus vidas. Después de la ceremonia, mientras la familia celebraba en casa, el joven Ramón se acercó a su padre. «Papá, siempre he querido ser bombero por lo que me contaste del abuelo. Quiero ser como él, alguien que haga una diferencia». Andrés, emocionado, abrazó a su hijo. «Y lo serás, Ramón. Siempre recuerda lo que el abuelo decía, la verdadera valentía está en nunca rendirse, en luchar por lo que amas y en ser siempre fiel a tu corazón». A medida que la familia crecía, el legado de Ramón continuó floreciendo. Las historias de sacrificio, amor y segundas oportunidades se transmitieron de generación en generación, cada una enriqueciendo a la siguiente con las lecciones aprendidas. El pequeño Ramón, que ahora había crecido, seguía con orgullo los pasos de su bisabuelo, sabiendo que su familia, aunque marcada por el dolor y la pérdida, había encontrado la manera de sanar y de volver a estar unida. El nombre de Ramón se convirtió en sinónimo de fortaleza, de amor familiar y de la capacidad de superar incluso las pruebas más duras. Y aunque el viejo Ramón ya no estaba físicamente presente, su espíritu vivía en cada uno de ellos, recordándoles que, sin importar cuán lejos se pueda estar de los seres queridos, siempre hay un camino de regreso, y siempre hay espacio para el perdón y la esperanza. Así, la historia de la familia continuó, entrelazada con el legado de un hombre que, a pesar de las adversidades, nunca dejó de luchar por lo que más le importaba, su familia.